¿Estamos solos en el universo? Es una de las preguntas más profundas que la humanidad se ha hecho. Con más de 5.000 exoplanetas confirmados hasta la fecha, los astrónomos están acercándose cada vez más a responder esta pregunta. Pero, ¿qué hace que un planeta sea potencialmente habitable? La clave está en algo llamado zona habitable, también conocida como la zona Ricitos de Oro. La zona habitable es el rango de distancia alrededor de una estrella donde las temperaturas permiten la existencia de agua líquida, un ingrediente esencial para la vida tal como la conocemos. Hoy exploraremos los exoplanetas que podrían ser tierras 2.0. En este video descubriremos qué significa estar en la zona habitable, exploraremos algunos de los exoplanetas más prometedores que albergan vida y discutiremos cómo estos hallazgos están redefiniendo nuestra búsqueda de vida extraterrestre. Prepárate para un viaje a los rincones más prometedores del cosmos. La zona habitable es un concepto fundamental en la astrobiología. Imagina un planeta demasiado cercano a su estrella. Estaría tan caliente que el agua se evaporaría. Ahora, imagina uno demasiado lejano. El agua se congelaría. La zona habitable es ese punto intermedio perfecto, donde el agua puede existir en estado líquido. Este concepto es fundamental en la búsqueda de vida extraterrestre, ya que el agua líquida es esencial para la vida tal como la conocemos. La temperatura adecuada evita que el agua se evapore y se congele. Las estrellas más frías y pequeñas, como las enanas rojas, tienen zonas habitables mucho más cercanas. Las estrellas más grandes y calientes, como las enanas blancas, tienen zonas habitables más lejanas. Una estrella debe de ser estable durante millones o miles de millones de años, para que la vida tenga tiempo de surgir y evolucionar. En nuestro sistema solar, la Tierra es el único planeta en la zona habitable del Sol, que ha permitido el desarrollo y la evolución de la vida durante miles de millones de años. Venus y Marte están cerca de esta región, pero carecen de las condiciones adecuadas para mantener agua líquida debido a otros factores como la atmósfera. Gracias a telescopios como Kepler y TESS, hemos encontrado varios exoplanetas en la zona habitable de sus estrellas. Algunos de los más interesantes incluyen Kepler 452b, llamado el primo de la Tierra. Orbita una estrella similar al Sol y podría tener una superficie rocosa. Sin embargo, está a 1400 años luz de distancia, lo que dificulta su estudio. TRAPPIST-1e forma parte de un sistema con 7 planetas, 3 de los cuales están en la zona habitable. Orbita una enana roja a solo 39 años luz de la Tierra. Sus condiciones podrían permitir la presencia de agua líquida en la superficie. Próxima Centauri b. Este es el exoplaneta más cercano a la Tierra, a solo 4.2 años luz de distancia. Orbita la estrella más próxima al Sol, Próxima Centauri, una enana roja. Aunque está en la zona habitable, las erupciones solares de su estrella podrían dificultar la habitabilidad. LHS 1140b, un planeta rocoso más grande que la Tierra, ubicado en la zona habitable de una enana roja a 40 años luz. Se ha detectado agua en su atmósfera, lo que lo convierte en un candidato emocionante para futuros estudios. ¿Crees que alguno de estos planetas podría albergar vida? Déjanos tu opinión en los comentarios. Aunque se han identificado exoplanetas en la zona habitable, eso no garantiza que sean habitables. Hay varios factores que debemos considerar. Atmósfera. Un planeta necesita una atmósfera adecuada para mantener agua líquida y proteger la superficie de la radiación. Si un planeta es gaseoso en lugar de rocoso, es poco probable que albergue vida. Estrellas activas como las enanas rojas pueden emitir radiación que despoje a los planetas de sus atmósferas. Se mide la disminución en el brillo de una estrella cuando un planeta pasa frente a ella. Este método ha sido el más exitoso para identificar exoplanetas. La velocidad radial detecta pequeñas oscilaciones en la estrella causadas por la gravedad de un planeta en órbita. Las imágenes directas, aunque es difícil debido al brillo de las estrellas, avances tecnológicos han permitido obtener imágenes de algunos exoplanetas. Telescopios como el James Webb y el futuro Extremely Large Telescope
permitirán analizar atmósferas planetarias en busca de bioseñales, como oxígeno, metano y agua. Si encontramos un exoplaneta verdaderamente habitable, las implicaciones serían enormes. Podría ofrecer pistas sobre el origen de la vida y la posibilidad de que sea un fenómeno común en el universo. Expande nuestra comprensión de cómo se forman los planetas y qué condiciones son necesarias para la vida. Ayuda a refinar modelos de evolución planetaria y astrobiología. Nos obliga a replantearnos nuestro lugar en el universo. En un futuro lejano podría convertirse en un objetivo para la exploración o incluso la colonización humana. ¿Cómo cambiaría nuestra sociedad si descubriéramos un mundo como la Tierra? La búsqueda de exoplanetas en la zona habitable es más que una aventura científica, es una exploración de nuestra identidad como especie. Estos descubrimientos han llevado a reconocer la diversidad y complejidad del cosmos. La posibilidad de encontrar vida en otro planeta no solo responde a nuestras preguntas científicas, sino que también toca las fibras más profundas de nuestra humanidad, el deseo de conectar, explorar y entender. Los avances en telescopios como el James Webb y el futuro Extremely Large Telescope prometen revelarnos detalles sin precedentes sobre estos mundos, analizar atmósferas en busca de bioseñales como oxígeno, metano y agua nos llevará un paso más cerca de responder la pregunta fundamental: ¿estamos solos? La búsqueda de exoplanetas habitables no es solo una misión científica, es un testimonio de nuestra curiosidad insaciable y nuestro anhelo por descubrir nuevos horizontes. Mientras miramos hacia las estrellas, estos mundos distantes nos recuerdan que, en el vasto universo, cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender nuestro lugar en él. La búsqueda de exoplanetas en la zona habitable es más que una exploración científica, es una búsqueda de nosotros mismos. Cada nuevo descubrimiento nos recuerda que el universo es vasto, misterioso y lleno de posibilidades. Si te apasiona la exploración del cosmos, suscríbete para no perderte ningún contenido. Deja en los comentarios qué exoplaneta te fascina más y por qué. Nos vemos en el próximo viaje por las estrellas.